Venimos hablando de las inclemencias del tiempo. Quienes viven en Santa Cruz dicen hemos estado con unos días fenomenales, calor, tampoco excesivo, bastante bien. En La Paz de pronto ha bajado la intensidad de las lluvias y decimos hay días que están siendo calurosos, pero nuestra visión es muy pequeña si solamente pensamos en lo que sucede en ciudades. Los extremos han ido de temperaturas muy bajas a temperaturas muy altas, de lluvias muy copiosas. Algunos se han asustado y otros han dicho calma, calma, que esto está bajo control. Está para hablar del tema con nosotros el viceministro Oscar Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, María Zené, y gracias por la invitación. El lunes ustedes daban una información, hablaban de 13.000 familias afectadas por las inclemencias del tiempo en el país en lo que va del 2015. Así es. Estamos tomando en cuenta no solo de enero 2015, sino desde prácticamente el mes de noviembre, que han comenzado las lluvias, ¿no? Entonces, esta es la cifra que van sumando y también indicar que hasta el momento, diríamos, de acuerdo al análisis que se ha hecho en base a la información del CENAMI, se preveía una lluvia ya anticipada para el mes de diciembre, pero sin embargo diciembre no ha habido mucha lluvia y bueno, ahora estamos viendo que enero también diríamos es moderado y normalmente de diciembre, o mejor dicho del mes de febrero, estaría tendiendo a bajar las precipitaciones. Pero el dicho popular dice enero poco, febrero loco. Así es. Entonces muchas veces no se coinciden estas probabilidades y lo que sí estamos preparados para todo lo que va a venir en estas próximas semanas, porque tenemos información de lo que se ha analizado de los 10 últimos años con las informaciones que nos proporciona el CENAMI y hemos podido identificar 29 municipios donde podría presentarse un exceso de lluvia en estos próximas semanas y diríamos el mes de febrero y parte del mes de marzo. Y en estos lugares hemos identificado el norte integrado de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, el centro y sur del departamento del Beni y la parte norte de La Paz. Usted tiene un mapa ahí que me gustaría que lo ponga por favor para ese lado y lo podamos ubicar. Es un mapa de nuestro territorio donde si usted está en un televisor a color, que es la mayor parte de nuestra audiencia, ha de ver la parte verde que vendría a ser la zona más afectada por las lluvias, lo que usted nos describía. Así es, exceso de precipitación, y el color naranja es de que hay un déficit de precipitación, pero eso no implica necesariamente de que podría haber una sequía, ¿no? Entonces se está viendo, por ejemplo, en municipios de Santa Cruz, la parte Chiquitanía y también el Chaco cruceño, y aquí tenemos algunos municipios del departamento de La Paz, por ejemplo Charaña, Calacoto, y algunos municipios del departamento de Oruro y Potosí. Entonces, bueno, hemos estado teniendo bastantes reportes de nuestros diferentes corresponsales de nuestras redacciones a nivel nacional, y el contraste que hay, por ejemplo, en Potosí, donde han habido inundaciones y también ha habido sequía, se ha reportado sequía. Bueno, en el caso Potosí, el único reporte que hemos recibido, el último, ha sido el desborde del río Cotagaita, donde ha podido afectar a más de 120 familias. Ha habido como 20 viviendas que se han desplomado como consecuencia de este desborde, inclusive personas que han perdido la vida. Entonces ha sido una fuerte precipitación que se ha presentado. Después podríamos decir que Potosí, más que todo, ha sido afectado por los vientos fuertes, por las bajas temperaturas, ¿no?, que se han ido registrando desde prácticamente el mes de mayo, ¿no? El mes de mayo se han presentado muchas anomalías porque normalmente comienzan los vientos a partir de agosto, pero se han anticipado. Entonces ha sido golpeado por una serie de, diríamos, de tipos de eventos
pero en el caso de estos meses, como consecuencia de las lluvias, podemos decir que no hemos tenido más reportes de sequía. Pero sí sequía grave, aguda, y por otro lado estos casos de inundaciones, dos extremos. Potosí es así. Así es. Podemos también mencionar que, por ejemplo, en el caso de Oruro, que lo mismo hace meses atrás estaban con problemas de sequía, 14 municipios declarados en emergencia, ¿no? En emergencia, pero también ahora hay bastante precipitación. Son los extremos que está ocurriendo. Y lo que podríamos decir que en este momento, ya haciendo una evaluación general de lo que está pasando en todo el país, son 6 departamentos que están con problemas de riadas, granizadas, ¿no? Y también en algunos casos ya algunas inundaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca es uno de los departamentos donde ha sufrido bastante granizada. Sí. Chuquisaca, Potosí prácticamente, y en parte diríamos tal vez Oruro, pero con mayor intensidad esos 2 departamentos. Y todo eso va sumando los 13.000 familias. 13.000 familias afectadas. ¿Cuántos muertos, lamentablemente? Bueno, hasta el momento tenemos 16 personas fallecidas. Y más que todo por las riadas ha sido en el departamento de Cochabamba, hemos tenido en el municipio de Villa Tunari y 5 personas, en el caso de Potosí también como 5 personas. Entonces, ¿la gente se confía? ¿Los lugareños se confían? ¿Es imprudencia o son muertes que no podrían evitarse? Bueno, es imprudencia porque hemos estado insistiendo a que todo este periodo de diciembre, enero, llegan las riadas, claro, y muchas veces... Cuando el río crece de golpe, pues. Así es. Uno puede estar en la diríamos, la cuenca baja con sol, con un buen tiempo, pero no sabemos que en la parte alta está lloviendo y sorprende las aguas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, la crecida de los ríos en el trópico de Cochabamba, y lo mismo podríamos decir de la parte de los valles, ¿no? Hacia Chuquisaca, Tarija. ¿Qué recomendación hacemos? Porque hay que hacer el esfuerzo para evitar este tipo de emergencias, evitar fallecimientos. No es la fatalidad, no es que el río se llevó, se podía haber evitado muchas muertes. Lo importante es que las autoridades locales puedan también colaborar sensibilizando a la población, porque es posible de que en estos meses, por lo menos diciembre, enero, el año pasado hemos tenido la mayor cantidad de personas fallecidas. Solo en el mes de enero hemos tenido 2 reportes, uno en Rurrenabaque de 11 personas que han perdido la vida y en el municipio de Morochata 14, y ha sido en este mes de enero. Entonces todavía hay que seguir sensibilizando a las autoridades a que deben tener mayor cuidado, mayor precaución para poder evitar, ¿no? Porque es posible evitar. Y en algunos casos también inclusive descargas eléctricas, pero son muy puntuales, diríamos es muy escaso. Pero la mayor parte son las riadas, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que está pasando y ahora estamos más, diríamos, preparándonos para poder volcar los mayores esfuerzos hacia la parte del departamento del Beni, la parte amazónica. ¿Qué se prevé pueda tener registros altos? Así es, ya tenemos un río con alerta roja, es el río Yacuma. Se ha registrado de que ya está, diríamos, a pocos centímetros para que pueda desbordar el río, y ya toda la población está evacuando su ganado. Entonces es importante que la población y sus autoridades tomen en cuenta cuando se hace una declaratoria de alerta roja, y ya todos deben movilizarse y no esperar de que el agua llegue, ¿no? Entonces estamos esperando de que estas semanas próximas, diríamos a mitad del mes de febrero, esperemos que no sea tanto, ya podrían sufrir algunas inundaciones los municipios como San Ignacio de Mojos, Rurrenabaque, San Borja, Reyes, y también la parte de los Yungas, el norte de La Paz, ¿no? Entonces esperemos que no se pueda, diríamos, lamentar grandes pérdidas y que se pueda controlar, porque también el gobierno nacional ha hecho inversiones importantes en todo lo que es la parte amazónica, en obras de prevención como los defensivos. Esa era mi pregunta, viceministro, o sea, tras lo que hemos vivido el año pasado,
y hemos visto cómo la gente caminaba, ¿verdad? Con el agua en muchos casos hasta el pecho, hasta la cintura, hasta la rodilla. Cómo se reportaba, por ejemplo, a mí me quedó grabada la escena de ese pequeñito de 3 años que se cae de la cama y se muere, ¿verdad? Y la cama estaba ahí a unos cuantos centímetros, el colchón estaba a unos cuantos centímetros del agua que había inundado todo. Se ha hecho inversión, pero no es suficiente. Así es. Bueno, podemos decir que todavía hay mucho que trabajar, pero estas obras de prevención van a, de alguna manera, resguardar, ¿no? Le van a dar seguridad a la ciudad, porque nosotros estando allá en Trinidad, ¿no? Se hacían los trabajos de mitigación, pero diríamos, bajo presión de que el agua no pueda rebalsar. Lo mismo se hizo en Santa Ana, ¿no? Entonces, todo eso se ha reforzado y creo que ahora, con todas las inversiones que se han realizado, el trabajo de la Fuerza Binacional ha sido importante en estos municipios, ¿no? Que ahora vamos a poner en prueba, ¿no? Y vamos a ver de que la población ya va a quedar más tranquila, ¿no? Y eso es el mayor riesgo que había, por ejemplo, en Santa Ana, de que se pueda abrir o que el agua podía romper el defensivo y podía ingresar a la población y hubiera sido fatal. Entonces, pero ahora diríamos que, por un lado, las precipitaciones son menores, también los niveles de los ríos están controlados, y por otro lado tenemos un deflector que está mucho más reforzado, que va a poder garantizar de que no tenga que, diríamos, sobrepasar, ¿no? Entre las explicaciones técnicas que se daban, además de los fenómenos naturales y esa copiosa cantidad de agua, de lluvia que caía, se decía que habían obras que, por ejemplo, había realizado Brasil, que podían haber llegado a afectar el curso si no el curso, sí el flujo de los ríos, y que esto habría sido un elemento más para agrandar el desastre que hemos vivido el 2014. Bueno, son dos represas, ¿no? Girau y San Antonio, que están en el lado brasilero, sobre el río Madera. También se hizo algunos estudios de parte de la Armada Boliviana, y que todavía está en proceso de poder profundizar estos estudios para que ya vía Cancillería el gobierno pueda hacer la representación respectiva, pero en todo caso se podrá decir que no es, diríamos, la causa principal. No es tan gravitante. Así es, podríamos decir que una parte del norte del Beni, que podría ser la población desde Puerto Siles hasta Guayaramerín, ¿no? Que son los que más han sufrido las consecuencias. Estaba, ¿no? con el agua en mitad de la plaza, ¿no? Así es, lo que antes, por ejemplo, tardaba 40 días, entonces ha tenido que tardar, no sé, el doble del tiempo para que bajen las aguas. Entonces son las consecuencias, tal vez en alguna medida, que se podría explicar, pero sin embargo no podría afectar más allá, diríamos, a la parte sur, ¿no? Quizás lo que decían los estudios y la gente experta que entiende la materia, que hasta Puerto Siles, ¿no? Es el municipio que es más próximo a Guayaramerín, que se ha sentido este efecto, ¿no? de que el agua no fluía, ¿no? Y que se mantenía. De la forma habitual que se hacía. Es interesante, vamos a guardar ese estudio, los resultados de ese análisis ya de peritos. Usted me mostraba, antes de iniciar la entrevista, unos cuadros comparativos que habían hecho de registros. Si los pudiésemos compartir con la audiencia, le agradecería muchísimo. Y si nos explicase, ¿qué estamos viendo en esos cuadros? Bueno, aquí tenemos, es más registro de precipitación. Ajá, y tenemos aquí 3 basas. La verde es del año pasado, la guinda es de la que se registra, y el azul es el promedio, ¿no? Entonces estamos viendo que en algunos lugares, diríamos, ha habido poca precipitación, no llega a alcanzar el promedio, ¿no? Y aquí por zonas, diríamos por regiones, aquí la región de valles, región altiplánica, por ejemplo, en la región altiplánica podemos ver aquí en la basa guinda que ha habido poca precipitación. Pero hay un pico verde ahí, siguiente al que usted nos mostraba. En la verde, eso significa que el año pasado ha habido mucha precipitación en Oruro, en el mes de enero.
porque estos cuadros son por meses que se van registrando. Y en el cuadro de abajo, el segundo, ese. Este es de la precipitación de, bueno, dice del Chaco, ¿no? Entonces, el año pasado en Yacuiba ha habido, por ejemplo, bastante precipitación que ha sobrepasado el normal. Pero ahora vamos viendo la guinda que se registra, está más bajo, ¿no? Y así podemos ir analizando, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, que todavía... Todo está parejito. ¿No? Diríamos que todavía hay bastante, todavía no hay tanta lluvia, ¿no? Entonces... En determinado momento se habló del Choré como una zona muy frágil, como un ecosistema muy frágil, que podía violentarse con o lluvias excesivas o aumento de temperatura, que era un ecosistema demasiado frágil y demasiado cercano, ¿no?, a la propia ciudad. ¿Se ha hecho algún estudio específico a este respecto? En el departamento de Santa Cruz, que es más próximo al municipio de Yapacaní, San Pedro, sí, de acuerdo a esta información que nosotros hemos podido recabar tanto con todo el análisis que ha hecho el equipo técnico del viceministerio, es que sí, ahí se va a seguir presentando un exceso de precipitación. Y hemos tenido, por ejemplo, un desborde del río Ichilo, ¿no? Y también el río Yapacaní, que ha afectado al municipio de San Pedro y también al municipio de Yapacaní. Entonces podemos decir que con seguridad este mes y el siguiente mes va a haber bastante precipitación. Y como dice usted, es bastante frágil porque hay comunidades indígenas que están a orillas del río Ichilo, ¿no?, como los siris, ¿no?, están muy expuestos, son muy vulnerables, y esperemos pues poder llegar también a estas regiones. Tengo que terminar la entrevista, pero no puedo irme sin preguntarle esto. Ya hemos visto, tenemos los mapas, tenemos el monitoreo permanente. En caso de presentarse la emergencia, ¿cuál es el procedimiento que deben hacer las autoridades municipales? Chiquitito. Bueno, lo que se ha hecho ya con estos otros municipios que hemos atendido, como en el caso Oruro, de las ciudades periurbanas, Cotagaita y también los municipios de Tipuán y Guanay. Cuando la situación es grave, cuando la situación está fuera de control, estamos inmediatamente atendiendo de manera simultánea. Esa es nuestra tarea, de poder movilizar todo el aparato del Estado como gobierno, de poder movilizar las embarcaciones o las aeronaves, las Fuerzas Armadas. Y ahora, ¿no?, helicópteros, ¿no? Y tenemos los helicópteros que tienen esa finalidad, no simplemente para el narcotráfico y el contrabando, sino también una de las principales finalidades por las que se han adquirido es para poder atender el tema de lo que es desastres. Qué bueno saber que estamos mejor preparados. Viceministro, le agradezco mucho y pidamos que San Pedro nos dé una manito. Así es, esperemos, pues estamos mucho más preparados que el año pasado, hemos aprendido de todas esas experiencias y creo que duras, así que tenemos las condiciones y también el apoyo de las autoridades departamentales y municipales que han podido ya tener un mayor compromiso para poder asumir la responsabilidad. Bueno, ahí estamos, haciendo votos, que no hayan más desastres, que no haya tanta gente afectada. Muchísimas gracias, viceministro.